descubrí que los nombres que se les da a los chicos y a las chicas, los nombres originales del idioma Twi, corresponden al día de la semana en el que han nacido. Con lo cual, on Monday, Monday is Kwayu. Kwayu, Yeah, for guys. for guys. For Tuesday, Yeah, Kwabna. Kwabna. Yeah. Wednesday, Wednesday, Kwaku. Kwaku. Yeah. Thursday, Yao. Yao. Yes. Friday, Kufi. Yeah. Saturday, Kwame. Kwame. Yeah. And Sunday, West. Kwasi. Actually, I'll be Kwasi Yeah. because I was born in Sunday. Yeah, okay. And for the girls, Monday, Ajua. Ayuba. Tuesday is Abna. Yeah. Wednesday, Akuya. Akuya. Yeah. Thursday, Yeah. Ya. Friday, Afia. Efia. Saturday, Ama. Amna. And Sunday, Akusia. Akusia. Yeah. That's super cool. Okay, thank you. Esos son los nombres que le dan a los chicos y a las chicas dependiendo de qué día de la semana han nacido. Y luego tienen el nombre Twi y luego les ponen el nombre más occidental, en plan, pues Eduardo o José o lo que sea. Normalmente el nombre es inglés, en plan Chris, Joseph, Edward. Y esos son los nombres que eso no depende ya del día en que han nacido. El avance que tenemos del proyecto. De momento ya vamos haciendo entre la primera y la segunda tanda. Hemos completado esta primera tanda y ahora empezamos a hacer la segunda. Hemos empezado a hacer estos dos, pero no podemos rellenar porque estos dos aún están un poco tiernos. Y si empezamos a encofrar y rellenar allí en medio y compactar, se nos va a romper la parte del muro y van a empezar a salir rectas. Con lo cual, lo que hemos pensado es en mover los encofrados y compactar esto, nivelar con este trocito de muro. Os voy a enseñar aquí. Tenemos la cimentación que sobresale un poco y va haciendo unos escalones. Hemos tenido que rellenar ese escalón con un encofradito pequeño y habíamos hecho este bloque. Ahora a continuación lo que hemos puesto es el encofrado con la tapa al final y lo que vamos a hacer es rellenar el muro hasta este nivel. Continuaremos con el muro a este nivel hasta llegar hasta el escalón. Cuando lo que haremos es llegamos hasta aquí, abrimos el encofrado, lo movemos hasta el escalón, compactamos eso y entonces ya tendremos todo un nivel que va desde allí hasta aquí, lo mismo en el otro lado. Y podemos coger este encofrado y subirlo encima y ponerlo allí y hacer la misma tirada y llegar hasta allá. Y entonces, como esto tardará entre hoy y mañana, para entonces este y este ya habrá fraguado lo suficiente, se habrá endurecido para que podamos poner los encofrados y podamos rellenar allí. Y continuamos. En los laterales tenemos que hacer un nivel más, porque el terreno de dentro de la clase ahora mismo está en pendiente hacia abajo, pero cuando lo rellenemos se quedará hasta donde está mi mano, hasta mitad de este primer muro, con lo cual en los laterales queremos tener 1,20 m, que es más o menos la altura de los estudiantes cuando están sentados, la altura del ojo, y en los laterales tendremos la estructura de madera que estará abierta con celosías y más, y este muro que tendremos que hacer pues unas 6 tantas más como este. Pero igual llegará hasta aquí más o menos. Ayer terminamos acabamos de abrir el encofrado de esta zapata corrida del medio. La diferencia por la que está más bajito es porque aquí, en este lateral y en ese lateral, esta es la altura de la clase. Voy a ponerlo. Este muro, que es el que vemos, es más bajito porque esa cota, la cara de arriba de esta cimentación correa que hemos hecho, es la zona de paso, con lo cual aquí es donde empezará, a esa cota es donde empezará el terreno e irá horizontal hasta llegar allá. Rellenamos todo esto con tierra,
con lo cual esto tiene que ser más bajito para que se quede enrasado con el pavimento. Y aquí continuaremos con el muro, que será donde irá la pizarra. Aquí tenemos a Joseph, que está terminando de compactar el muro para poder dejarlo con ese de ahí. Y allí los chicos, mientras como ese ya está preparado y este le falta poco, simplemente estamos haciendo más mezcla para cuando nos vayamos a comer sigan trabajando en esos dos y luego volveremos y moveremos estos dos encofrados. Y así estamos. El gran problema que hemos tenido hasta ahora ha sido con el tema de la financiación. Tuvimos sponsors, además de crowdfunding, para poder desarrollar el proyecto, pero la parte difícil era cómo poder llevar el dinero desde España hasta aquí, hasta Ghana, hasta Beteni. La Fundación NK, que es la que originó el concurso, me propuso varias opciones. Una de ellas fue poder que los sponsors hicieran unos cheques a nombre de la fundación y que yo fuese con una especie de carta como una especie de carta de recomendación para que yo pudiese ir al mercado negro y poder canjear el cheque. Evidentemente eso es una idea horrorosa en la que no se podía contar. Otra opción era traer el dinero metálico, sacar los euros, traerlos en euros y cambiarlos aquí, una vez en el aeropuerto o en una casa de cambio, y conseguir el dinero local, pero corríamos el riesgo de, si yo que venía yo solo me atracaban, perdía todo el dinero del proyecto. Y la tercera opción, que es con la que proseguimos, fue que los sponsors donaron directamente el proyecto a la cuenta de Estados Unidos de Ghana. Los sponsors donaron el dinero directamente a la cuenta de NK en Estados Unidos. La fundación, el director Barzosa, transfirió el dinero de la cuenta de NK en Estados Unidos a la cuenta de NK en Ghana. El problema es que esto no es una fundación ni es una ONG seria, y el problema es que la única persona que estaba encargada para poder sacar los fondos de la cuenta de NK en Ghana ya no trabaja para Ghana y tampoco vive en Ghana, con lo cual le hemos intentado contactar y nos ha dicho que hasta octubre no puede venir a Ghana a poder sacar el dinero. Puede ser verdad, puede ser mentira. La cosa es que hemos contactado con Barzos, el director de NK, para que nos mande dinero directamente en transferencia a Frank, que es el que nos ayuda a coordinar un poco el proyecto y a comprar materiales y demás, y solo nos ha podido mandar $500. $500 nos dura 4 días. Los primeros 4 días creo que ya nos gastamos $500, porque tuvimos que pedir arena, tuvimos que pedir grava, tuvimos que pedir cemento, pagar trabajadores, con lo cual no es una opción viable. Con lo cual hasta ahora lo que ha hecho Frank es utilizar el dinero que le damos para la acomodación, para el alojamiento y la comida, para utilizarlo para poder comprar materiales hasta que podamos conseguir los fondos y podamos arreglar cuentas. Como digo, esto no es de una fundación seria, porque normalmente si se llega a la situación de una fundación tiene una persona encargada para poder sacarle el dinero, si esa persona ya no trabaja más, se cambia a otra persona. No se puede dar los detalles no se puede dar la información de la cuenta a unos sponsors para que envíen el dinero, luego que no lo puedan sacar. Es que no entra en la cabeza. Our new incorporation to the team.